Flor y Canto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Transmitiendo como siempre, hermanos, desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 5º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres y como siempre en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Y un abrazote fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 5º domingo ordinario. El Evangelio de hoy nos da a entender la realidad de Andrés y Simón. Jesús quiere conocer esa realidad para poder comprender mejor a sus discípulos, ya que sabiendo de dónde vienen, quién es su familia, puede acercarse más a ellos, puede descubrir sus intenciones. Conociendo esa realidad, Jesús es capaz de hacer grandes milagros. Por eso, siempre debemos ponernos transparentes delante de su presencia. Él nos conoce, pero quiere que nosotros lo busquemos y nos mostremos con nuestras pequeñeces y debilidades para que Él actúe en nosotros. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. Él cargó con nuestras dolencias, sanándonos con su dolor, y con sus milagros a favor de los pobres y enfermos, inauguró la esperada salvación del reino de Dios para el hombre que tú amas con ternura de Padre. El ejemplo de Jesús nos estimula al compromiso cristiano a favor de la liberación de los más necesitados. Concédenos, Padre, imitar la madurez de su diálogo contigo, la profundidad de su oración y la generosidad de su entrega. Así avanzaremos en el soporte humano para una fe adulta. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Jesús, tú eres mi luz, de Padre Byron. Pienso cada noche en el recuerdo que dejaste, el sentimiento que imprimiste cuando decidí amarte. Jesús, Jesús. Pienso caminar pero no puedo, me tropiezo. Recuerdo que lo hacía cuando tu luz llevaba dentro. Jesús, Jesús. Jesús,
no quiero más que estés solo en mi recuerdo. Me entrego a tu amor con la certeza que te tengo, Jesús. Jesús. Ya no quiero más que estés solo en mi recuerdo. Me entrego a tu amor con la certeza que te tengo, Jesús. Oh Jesús. ¿Cómo podría, Señor, alejarme otra vez de ti? ¿Cómo podría, Señor, alejarme otra vez de ti? Oh Señor, Jesús, mi Dios. La primera lectura está tomada de Job 7, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Me harto de dar vuelta hasta el alba. La lectura del libro de Job lamenta la lucha del día a día y el aparente vacío de la vida. ¿Por qué hay sufrimientos? Escuchemos cómo Job nos explica su situación, semejante al dolor de muchos seres humanos de todas partes. Oigamos con atención. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo quinto del tiempo ordinario. Modo primero. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Modo segundo. El Señor sostiene a los humildes. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados,
sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. O bien, Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Escuchemos la segunda lectura tomada de Primera de Corintios 9, versículos 16 al 19 y 22 al 23. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Para San Pablo, evangelizar es un deber porque el Evangelio no le ha sido dado para que él lo guarde, sino para los demás. El apóstol nos da su testimonio personal. Él ha sido escogido para predicar el Evangelio a todas las gentes y por eso se ha convertido en todo para todos. Él es como el siervo fiel del Evangelio. Escuchemos. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 1, versículos 29 al 39. Curó a muchos enfermos de diversos males. San Marcos narra una serie de curaciones realizadas por Jesús. Haciendo esto, vence al poder del mal y nos ayuda en la lucha contra él. Aunque la gente clamaba por su presencia, Jesús, callada y sigilosamente, se alejaba para orar y luego predicar a otros. Antes de escuchar lo que pasa en un día de la vida de Cristo, escuchemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, Canción del Enfermo, de Juan Carlos Aguilar, de la parroquia La Inmaculada en Colombia. Esta canción dedicada está para alguien muy especial, que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero en la angustia y la soledad hay un Dios en el cielo que puede ayudar. Y como a tantos Él viene a curar, por tu fe Dios te sanará. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. Espera una enfermedad, solo llega sin nada más. De nada sirve tanto renegar, pues los gritos nada cambiarán. Recuerda bien que Cristo sufrió y por sus llagas y heridas no se lamentó. Pídele a Él también el valor y haz de tu dolor una oración. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, recuerda bien que Dios no te olvida.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística en el quinto domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura nos encontramos con Job, que atraviesa tiempos de desgracia y su vida cae en desesperación. Desde un contexto similar, en el pasaje evangélico, Jesús trae vida nueva, salud integral al ser humano. Pablo, en el texto de la carta a los Corintios, manifiesta la profunda necesidad que siente de transmitir el Evangelio. Escuchemos atentos, comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, regresamos aquí a Liturgia y Música. Gracias, Jay, ¿verdad?, por esa sinopsis ya de este quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de esta lectura de Job, donde él se hace una pregunta: ¿por qué hay sufrimientos? Así que este texto nos propone y nos presenta hoy, ¿verdad?, como reflexión del propio Job sobre el sentido de su vida. Así que Job comienza presentando consideraciones de carácter general sobre la vida del hombre sobre la tierra. O sea, es un cuadro presentado que es muy negativo para mostrar que la vida es dura, triste y dolorosa. Y utiliza 3 ejemplos. El primer ejemplo es el de la vida del soldado, ¿verdad?, condenado a esa existencia de lucha, de riesgo, de sujeción. El segundo ejemplo que nos da es el del esclavo, que está condenado a una vida de trabajo, de tortura, de malos tratos, ¿verdad? Solo los breves momentos de descanso a la sombra, ¿verdad?, le dan algún alivio. Y el tercer ejemplo es el del trabajador asalariado, condenado a trabajar duramente de sol a sol, aunque reciba la recompensa de un salario. Así que estos son en la época los 3 estados considerados más penosos y miserables de la vida del hombre. Así que mientras Job considera que su situación personal todavía es más terrible, el dolor que llena su existencia fatiga más que el trabajo del asalariado. Su infelicidad es más dolorosa que la vida de lucha y de riesgo del soldado. Su desesperación es más pesada, debo decir, que la sujeción del esclavo. Y el sufrimiento de Job no le da descanso, ni de noche ni de día. Y su desilusión no es atenuada, ¿verdad?, como en el caso del trabajador, con la esperanza de una recompensa. Así que después de trazar, ¿verdad?, este cuadro de su triste existencia, Job se dirige directamente a Dios y le pide que recuerde. Esto es, que tenga, ¿verdad?, en consideración la triste situación de su siervo. Así de que, hermanos, que el texto que la liturgia nos propone termina aquí. Sin embargo, en la oración originada, Job continúa exponiendo a Dios amargura y rebelión contra ese Dios incomprensible y prepotente que rehúsa poner fin al drama de su amigo Job. El grito de sedición de Job brota de un corazón dolorido y sin esperanza, y es la expresión de angustia de un hombre que en su miseria se siente injustamente tratado y condenado por el mismo Dios, pero es también el grito del creyente que sabe que solo en Dios puede encontrar la esperanza y el sentido de su existencia. Así que verdaderamente Job, ¿verdad?, se sentía triste. Pero sin embargo, ¿verdad?, ese sufrimiento del inocente es tal vez el drama más inexplicable que afecta al hombre, ¿verdad?, a lo largo de ese caminar por la historia. Y entrando un poquito, ¿verdad?, en esta segunda lectura de la primera de Corintios, ¿verdad?, pues vemos que Pablo, ¿verdad?, comienza precisamente por declarar que el anuncio del evangelio no es para él, ¿verdad?, es un título de gloria, sino una obligación que le fue impuesta. Es una afirmación sorprendente. Entonces aquí viene una pregunta: ¿entonces Pablo no anuncia el evangelio libremente, sino por obligación? Y así es, de hecho, ¿verdad? Desde el momento en que encontró a Cristo y escuchó su llamada, Pablo fue convocado para evangelizar. Él se apasionó por Cristo, por su proyecto de liberación en favor de todos los hombres. Y esa pasión le obligó, ¿verdad?, a dar testimonio de la buena nueva de Jesús. Así que cuando alguien encuentra a Cristo, se hace discípulo, no puede quedar separado, sino que tiene que dar
testimonio. Así que más adelante, la segunda parte del programa, seguiremos hablando más de esta segunda lectura y también del evangelio de hoy, ¿verdad? De Marcos 1, donde Jesús, ¿verdad?, curó a muchos enfermos de muchos males. Así que invitamos a nuestro hermano Jay a que nos lleve a un cántico. Pues gracias, Eric. Continuamos con ustedes el cántico número 1. Jesús, agua y luz, de Salomé Arrizibita. Eres la luz en mi vida, Jesús. Alumbras mi caminar, solo tú, como una vela encendida, como faro que me guía, enciéndeme el corazón con tu luz. Eres la luz en mi vida, Jesús. Alumbras mi caminar, solo tú, como una vela encendida, como faro que me guía, enciéndeme el corazón con tu luz. Eres el agua que quiero beber, el agua fresca que dejo correr para poder compartirla y aliviar más heridas. Eres agua que calma mi sed. Eres el agua que quiero beber, el agua fresca que dejo correr para poder compartirla y aliviar más heridas. Eres agua que calma mi ser. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales, y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También por radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y como siempre, nuestra hermana Sibel saluda a todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo. Eso es así, siempre le vamos a dar un rico y caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes que se conecta con nosotros semanalmente desde Canadá, Australia y Alemania, a todos esos hermanos que están en Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas, y finalmente a todos nuestros hermanos en América Latina que están con nosotros desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Siempre le enviamos un apretón, como decimos aquí nosotros en Puerto Rico, un apretón bien grande desde la Isla del Encanto. Así que agradecidos que siempre nos sintonicen, y recuerden que nos pueden escribir, como mencionó nuestro hermano Eri, a través de nuestras redes sociales. Así que si necesitan hacer peticiones, oraciones o felicitaciones, no importa, compartan con nosotros y siéntanse en la libertad de escribirnos. Bueno, continuamos aquí discutiendo esa segunda lectura. Jay, ¿qué piensas de esa segunda lectura? Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Primera de Corintios 9:22. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos que el camino al cielo es angosto y difícil. Mateo 7:14. Pero también les dijo: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Marcos 16:16. Esto puede ser un
poco confuso, ¿no es cierto? Sin embargo, nadie sabe la respuesta a la pregunta de cuántas personas se salvarán. Probablemente esta es una de las razones por las que San Pablo se dedicó tanto a su labor como apóstol. Él conocía la alegría del cielo y no quería que nadie se la perdiera. Así que hacerse todo a todos se convirtió en la misión de su vida, a fin de ganarlos a todos. Primera de Corintios 9, 22 y 23. Puedes observar la determinación de Pablo por el hecho de que usó la palabra ganarlos. Y fue 5 veces en solo 3 versículos. Primera de Corintios 9, 20, 21 y 22. Ganarlos. Para eso significa él acercar a las personas a Jesús. Significaba hacer lo que él pudiera para que las personas obtuvieran la salvación del Señor. Entonces, ¿podemos nosotros ganar personas para Jesús? ¿Cómo podemos hacernos todo para todos? Pablo nos diría que aprendamos sobre deportes para que podamos conversar con los seguidores de deportes a su mismo nivel, o que aprendamos a hablar de los eventos de la actualidad a luz del plan de Dios. También nos diría que aprendamos lo que significa no tener nada para que podamos relacionarnos con los pobres, o cuáles son los principales intereses de los jóvenes para que podamos ponernos en su lugar y ganarlos. Pablo adaptó su enseñanza a la cultura de cada ciudad que visitaba para poder llegar a los habitantes con palabras e imágenes que ellos podían entender. Ese es un gran ejemplo para nosotros. El ejemplo de San Pablo nos exhorta a no ser la piedra de tropiezo para otras personas porque no entendemos su cultura o sus intereses. Así que imitemos a Pablo y seamos tan flexibles y adaptables como sea posible para que podamos ayudar a muchas personas a acercarse a Jesús. Amado Señor, enséñame a compartir tus buenas noticias. Te lo ruego. Amén. Bueno, gracias Jay. Y siguiendo con esta discusión, ¿verdad? Ya entrando en lo que es este evangelio de Marcos, curó a muchos enfermos de diversos males. Así que el texto que nos propone, ¿verdad?, presenta a Jesús actuando en el reino como una realidad presente en medio de los hombres. El evangelista nos propone 2 cuadros que presentan realidades distintas, pero complementarias del misterio de Jesús. El primer cuadro nos sitúa en casa de Pedro, en la narración de Marcos, con una fuerte preocupación catequética. O sea, es el objetivo fundamental, es sugerir que la misión de Jesús consiste en ofrecer a los hombres la vida nueva, la vida definitiva. En un primer momento, Jesús cura a la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre. El episodio descrito con sencillez y sobriedad, sin gestos teatrales, ¿verdad?, innecesarios. 3 circunstancias sobresalen en la descripción. La primera fue muy significativa, que es la indicación que Jesús se aproximó a la suegra de Pedro. Así que naturalmente la iniciativa de aproximarse a quien está preso
del sufrimiento, de la enfermedad, de la opresión, es siempre de Jesús. Jesús toma la iniciativa, pues la misión que recibió del Padre consiste en realizar la liberación del hombre de todo aquello que le hace sufrir y le roba la vida. Así que, hermano, la segunda circunstancia importante aparece en la indicación de que Jesús tomó a la enferma de la mano y la levantó. Así que el verbo utilizado por el evangelista, que el verbo griego sería eguerio, que sería levantar, aparece frecuentemente en contextos de resurrección. Así que la mujer está postrada, debo decir, por el sufrimiento que le roba la vida. Pero el contacto con Jesús le devuelve la vida y equivale a una resurrección. La tercera circunstancia significativa es la indicación de que la mujer comenzó a servirles. El efecto inmediato del contacto con Jesús y de la experiencia de vida que brota de él es la actividad que se concretiza en el servicio de los hermanos. Yo quería, fíjate, añadirle a eso, Erinaldo, que uno puede ver la fiebre en cierta medida en ese momento como signo del pecado. Según la etimología griega, la fiebre es como un fuego que se enciende dentro de nosotros y nos consume de forma negativa, atacando pues nuestras energías interiores, espirituales, haciéndonos incapaces de cumplir el bien. El único modo para ser curados de este efecto, ¿verdad? Es ya visto en el Evangelio, es saber o entender la confesión y llevarla dentro de nosotros mismos, llevar ese mal frente al Señor. El libro de la sabiduría revela otro aspecto muy importante, allá donde dice que un fuego devorará a aquellos que rechazan conocer al Señor. Y eso está en el libro de la sabiduría 16:16. Así que en cierta medida podemos ver esa fiebre como ese signo de pecado interno que teníamos nosotros. Incluso vemos las circunstancias en las que se encontraban la gran mayoría de las personas quien Jesús rescata y a quien Él sana finalmente, porque a eso Él sale, a sanar. Así que vemos a Jesús como un médico también misericordioso. Este pasaje del Evangelio, como muchos otros, nos hace encontrarnos con Jesús como un verdadero médico, y no tan solo como médico, sino como una medicina, porque se acerca a nosotros para alcanzarnos en los puntos de mayor dolor, donde estamos más heridos, donde estamos más enfermos, para entonces traernos a su curación, que finalmente va a ser la salvación de cada uno de nosotros, ¿correcto? Así que podemos ver esos 3 puntos como tú los describiste, como una enfermedad, pero finalmente Él como la cura. Y fíjate, hay un segundo momento, Sibel, que nos presenta, ¿verdad?, a la población entera, que está reunido delante de la puerta, precisamente en casa de Pedro. Jesús, dice Marcos, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Así que esos enfermos y poseídos por el demonio representan aquí a todos aquellos que están privados de vida, que están prisioneros del sufrimiento, de la injusticia, del egoísmo y del pecado, como bien tú habías mencionado. Así que el evangelista nos invita a ver en Jesús a aquel que tiene poder para liberar al hombre de sus miserias más profundas y ofrecerle una vida nueva, una vida libre y feliz. Así que me parece un momento idóneo para que nuestro hermano Jay, ¿verdad?, nos lleve a un cántico para luego seguir discutiendo de este hermoso evangelio de Marcos. Te agradezco, Eric. Escuchemos el cántico número 8, La luz del mundo, una grabación especial de 2 hermanas nuestras, una viviendo en Carolina, Puerto Rico, y la otra en Boston, Estados Unidos. Ivette Nieves y Miriam Rosario interpretan La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que ilumina el camino que debes de seguir. Yo soy
Soy amor, que siempre perdura, el que te ama por siempre te amará, te amará, te amará. Liturgia y música. Continuamos aquí la discusión sobre el Evangelio de hoy de Marcos 1, 29 al 39 y como siempre nos gusta compartir lo que ha escrito el Papa Francisco acerca de esta lectura. Y dice de la siguiente forma: la jornada de Jesús en Cafarnaúm empieza con la sanación de la suegra de Pedro y termina con todo el pueblo que se agolpa delante de la casa donde él se alojaba para llevarle entonces a todos los enfermos. La multitud, marcada obviamente por sufrimientos físicos y miserias espirituales, constituye, por así decir, el ambiente vital en el que se realiza la misión de Jesús, hecha de palabras y de gestos que sanan y consuelan. Jesús no ha venido a administrar la salvación en un laboratorio, ¿no? Sino que lo que hace es, y quiero, ¿verdad?, explicar cómo él dice, no hace la predicación de laboratorio separado de la gente, sino que está en medio de la multitud, en medio del pueblo. Pensad que la mayor parte de la vida pública de Jesús la ha pasado en la calle, entre la gente, para predicar el evangelio, para sanar las heridas físicas y espirituales. Es una humanidad surcada de sufrimientos, cansancios y problemas. A tal pobre humanidad se dirige la acción poderosa, liberadora y renovadora de Jesús. Así, en medio de la multitud, hasta tarde, se concluye ese sábado. ¿Y qué hace después Jesús? Antes del alba del día siguiente, él sale sin que le vean por la puerta de la ciudad y se retira a un lugar apartado a orar. Jesús reza. De esta manera aparta su persona y su misión de una visión triunfalista que malinterpreta el sentido de los milagros y de su poder carismático. Los milagros son signos que invitan a la respuesta de la fe, signos que siempre están acompañados de palabras que la iluminan y juntos, signos y palabras provocan la fe y la conversión por la fuerza divina de la gracia de Cristo. Esto me resulta muy interesante, esto lo dijo el Papa Francisco en febrero 4 del 2018. Y en cierta medida como que ata esa primera lectura que vimos de Job, de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿verdad? Vemos entonces la acción que tiene la primera de Corintios, donde el apóstol dice, sin yo poder predicar esta palabra, ¿qué sería de mí? O sea, es esa unión con Dios. Y finalmente vemos cómo los sufrimientos del ser humano, por el cual todos vamos a pasar. Oye, todos vamos a tener malas experiencias, todos vamos a tener sufrimientos, todos vamos a tener pérdidas de personas que amamos, enfermedades de personas a que queremos, aflicciones, ¿verdad? O dificultades en nuestro matrimonio, en nuestro entorno familiar, entre nuestro trabajo. Eso es parte de nuestra condición humana, es parte de lo que nos toca vivir. Entonces, entendiendo eso, lo que nos resta, que es lo que me encanta del escrito del Papa Francisco, es rezar, es pedir, es suplicarle a ese Señor, a ese Dios que tenemos, que nos ama y que es misericordioso con nosotros, porque finalmente Él va a ser nuestra respuesta. Él va a estar ahí para nosotros, pero tenemos que pasar por ese proceso de dolor. Y a veces pensamos que la vida como que todo va a ser color de rosa y que todo va a ser bien bello, pero la realidad es que parte de lo que nos toca vivir es esa dificultad. Eri, no sé qué más tú tengas por ahí del Evangelio que quieras compartir con nuestros hermanos. No, pues precisamente, yendo por tu línea, y las acciones de Jesús en favor de los hombres que el Evangelio de este domingo nos presenta muestran
la eterna preocupación de Dios con la vida y la felicidad de sus hijos. Así que definitivamente el proyecto de Dios para los hombres y para el mundo no es un proyecto de muerte, ¿verdad? Sino es de vida. Y el objetivo de Dios es conducir a los hombres al encuentro de ese mundo nuevo, ¿verdad? Ese reino de Dios que todos anhelamos, de donde están ausentes el sufrimiento, la maldición, la exclusión, y donde cada persona tiene acceso a la vida verdadera, a la felicidad definitiva, a la salvación, ¿verdad? Y yo creo que esto está bien alineado con lo que tú acabas de decir, Sibel, que dijo el Papa Francisco. Tal vez no siempre, ¿verdad? Vamos a entender el sentido del sufrimiento que nos espera, ¿verdad? En cada esquina de la vida. Tal vez no siempre sean claros para nosotros los caminos por donde se desarrollan los proyectos de Dios. Pero Jesús vino a garantizarnos absolutamente el compromiso de Dios con la felicidad y con la liberación del hombre. Así que, hermano, nos queda confiar en Dios y entregarnos a su amor. Así que el encuentro con Jesús y con el reino es siempre una experiencia liberadora, ¿verdad? Tenemos que aceptar esa invitación de Jesús a seguirle y a convertirse en discípulo. Significa, ¿verdad?, la ruptura de las cadenas del egoísmo, del orgullo, de esa comodidad, de la autosuficiencia, de esa injusticia, del pecado que impide nuestra felicidad y que generan sufrimiento, opresión y muerte en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Por otra parte, quien se encuentra con Jesús escucha y acoge su mensaje, ¿verdad? Y se adhiere a ese reino, asume ese compromiso, ¿verdad?, de conducir su vida con los valores del evangelio y pasa a vivir en el amor, en el perdón, en la tolerancia, en el servicio a los hermanos y en la perspectiva de la catequesis que el evangelio de hoy nos presenta, ¿verdad? Es un levantarse, un resucitar a la vida nueva y eterna. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Mi encuentro con Jesús constituye verdaderamente una experiencia de liberación y me lleva a optar por los valores del evangelio? Así que esa es una pregunta. Fíjate, me intriga y quiero que vuelvas a repetir la pregunta, pero y partiendo de la palabra libertad. Para uno ser libre, uno tiene que ser esclavo primero, para uno poder identificar esa libertad, porque tú no reconoces que eres libre si no has pasado por la opresión. Entonces, reconociendo que somos humanos y que vamos a pasar por momentos difíciles, que esa sería en cierta medida la esclavitud, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Cuando estamos pidiéndole al Señor y estamos en ese proceso de oración para ser libres, yo les diría, pidan entonces, no el por qué, porque cuando oramos a veces decimos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me tiene que dar el tal? ¿Ves? Eso no es así. Sí. Como que cuestionamos el por qué. El porqué de las cosas que hace el Señor. Ajá. Que nos están ocurriendo, claro. Entonces yo digo, no preguntes el por qué, sino primero conéctate con el Señor y decirle, Señor, algo tú tendrás bueno al final de este camino, porque finalmente tú vas a ser libre del proceso. O sea, vas a tener ese encuentro con el Señor y tiene un propósito y una razón de ser. No preguntes el por qué, sino pide que puedas entender el proceso para que finalmente pases por él y puedas alcanzar esa libertad. O sea, sentir ese sosiego y sentir ese amor y luego reflexionar y decir, ok, ¿qué aprendí de esto? Porque eso es lo otro, pasamos a veces por las dificultades y no nos detenemos a analizar qué aprendiste de ese proceso, qué puedes mejorar de eso que viviste. Eres libre, el Señor te ama y va a estar ahí para ti, entonces entiende y reconoce que lo que pasaste no fue malo, sino que fue un proceso de aprendizaje para conectarte más con Dios finalmente, ¿verdad? Para darte esa fortaleza de poder conectar con el Señor. Y eso es justo lo que dice, o sea, vamos a ser libres, vamos a pasar por este proceso porque finalmente vamos a ese encuentro con Él. Entonces debemos estar gozosos y deseosos. Hay mucho de qué hablar y de qué discutir de este tema. Yo creo que está bien bueno. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Este programa, yo siempre digo que me resulta muy corto. No sé. Sí, hay días que se nos hace corto. Sí. Ha estado muy rico el proceso. Yo lo único que le invito a todos, reflexionen sobre sus vidas y desen la oportunidad de pasar por esos procesos de dolor que a veces nosotros, el ser humano, tenemos la capacidad como de ser como el ave fénix, ¿verdad?
de quemarnos y consumirnos, pero el Señor va a procurar finalmente que nosotros salgamos airiosos. Y resurgir de las cenizas, precisamente como el ave Eso es fénix. así. Que de Eso hecho es le has así. dado en el clavo, porque precisamente el logo de nuestro Ministerio de Música y Resurrección es el ave fénix, porque precisamente eso es parte de la resurrección, ¿verdad? Creemos en ese resurgir y tenemos Eso la es capacidad así. y la oportunidad de resurgir. Amén. Bueno, ya estamos acabando nuestro programa. Jane, me Así. encantaría, ¿verdad?, pedir oración. ¿A quiénes tenemos hoy en oración? Pues oremos por oración, por la salud de Ivette López y también por Mayra Sánchez, ambas aquí en Puerto Rico. Y además oremos por Teji Ruiz Guerrero de México, que nos pide oración. Será operada el próximo 4 de febrero allá en California. Así que nuestras oraciones como la gran familia extendida de Liturgia y Música. Amén. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, para cerrar. El ejemplo de Jesús muestra que la llegada del reino de Dios está ligada a una vida de comunión y de diálogo con Dios. Así que rezar no es huir del mundo o alinearse de los problemas del mundo y de los dramas de los hombres, sino que es una toma de conciencia de los proyectos de Dios para el mundo y un punto de partida hacia el compromiso con el reino. Solo en la comunión y en el diálogo íntimo con Dios percibimos sus proyectos y recibimos la fuerza de Dios para empeñarnos en la transformación del mundo. Es preciso, por tanto, hermanos, que el discípulo encuentre espacio en su vida para la oración, para el diálogo con Dios. Con eso entonces cerramos con nuestra oración final, que dice de la siguiente forma: Señor, acércate a nosotros y extiende tu mano fuerte para que unidos a ella podamos dejarnos levantar, podamos resucitar y comenzar a ser tus discípulos, tus siervos. Amén. Amén, amén, amén. ¿Con qué canción nos despedimos, Jay? Pues cerramos el programa con el cántico número 4, Ay de mí si no evangelizara, de Ana Bayona. Y tan tan. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música. Ay de mí.